Esta también es una pregunta de regalo. En el hemograma se considera desviación derecha al aumento del porcentaje de eosinófilos y basófilos, linfocitos y monocitos, linfocitos eosinófilos, neutrófilos y abastonados y neutrófilos segmentados. Nosotros, cuando vemos un hemograma, muchas veces nos dicen desviación izquierda, es lo común que nosotros escuchamos, pero también existe lo que es la desviación derecha. Y recordemos que la desviación derecha, ¿qué cosa es? Aumento de linfocitos y monocitos. Pero, ¿qué cosa voy a tener? Voy a tener que también son aumentados los polimorfonucleares, neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y generalmente se asocian a enfermedades víricas. Entonces, lo primero que aumenta, lo más que aumenta es los linfocitos y monocitos. En cambio, cuando estamos hablando de desviación izquierda, el problema es los neutrófilos. ¿Y qué neutrófilos? Aquellos que tienen forma joven, o sea, los bastones, o llamamos también las células encallado. Estos aumentan básicamente cuando tengo infecciones bacterianas agudas. Entonces, viendo las posibilidades diagnósticas, voy a presentar aumento de los neutrófilos segmentados. Acá tengo otra pregunta que dice, cianosis central es manifestación clínica de. Recordemos que cuando yo tengo cianosis central, básicamente se debe a tres problemas. O tengo un problema en el corazón que impide que haya una buena difusión, o tengo un problema en el pulmón, o por último tengo un problema en el transportador, en la hemoglobina. Tengo tres posibilidades. ¿Qué es cianosis? Nosotros sabemos que es el aumento de la hemoglobina reducida, y eso es lo que hemos mencionado, que voy a tener problemas en el corazón, circuitos intracardíacos de derecha a izquierda, los shunts, que se deben básicamente a problemas del septum interventricular. Puede haber transposición de grandes vasos, puede haber conducto arterioso, ¿no? O puede haber shunts en los pulmones. Puedo tener anormalidades en la función pulmonar y anormalidades en el transportador, en la hemoglobina. Entonces yo tengo que fijarme cuál de estas posibilidades, ¿no?, corresponde a algunas de estas, porque me están pidiendo la cianosis central es manifestación clínica de. Entonces, veré, ¿el aumento del volumen minuto cardíaco tiene que ver con cianosis? No, porque lo que yo necesito, ¿qué cosa? Es un shunt. No necesito que esté aumentado el volumen minuto. No tengo ningún shunt, no me dice acá que tengo alguna cardiopatía cianótica, entonces por lo tanto esta no es la respuesta correcta. Tengo anormalidades morfológicas del eritrocito. No, porque hemos dicho que las anomalías deben estar en la hemoglobina, no en el eritrocito, no en el glóbulo rojo. Es la hemoglobina la que me va a producir una inadecuada oxigenación de esta, y por lo tanto va a aumentar los niveles de hemoglobina reducida. Entonces tampoco es la respuesta correcta. Incremento de la hemoglobina reducida, esa es la respuesta correcta. Incremento de la masa eritrocitaria, nuevamente esto no tiene nada que ver, porque estamos hablando de hemoglobina, no de cantidad de glóbulos rojos. Que el incremento de la masa eritrocitaria pueda contribuir a una cianosis, sí. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, policitemia, la policitemia, ¿qué significa? Grandes cantidades de glóbulos rojos. ¿Qué significa? Grandes cantidades de transportador. ¿Qué significa? Que voy a capturar más oxígeno. Y eso puede facilitar de que si tengo un problema de hipoxia, pueda tener una cianosis rápida. Va a aparecer rápidamente, pero no es causante. Y la disminución de la carboxihemoglobina, no, pues es todo lo contrario.
Recordemos con los cortocircuitos intracardíacos de derecha a izquierda, por defectos del septum, entre los grandes vasos, los conductos arteriosos o en los pulmones, están dados por enfermedades cardíacas congénitas, como por ejemplo la tetralogía de Fallot, el síndrome de Eisenmenger, la transposición de grandes vasos. La alteración de la función pulmonar puede estar dado por hipoventilación alveolar, como el caso de una neumonía, un tromboembolismo pulmonar o atelectasia. La alteración de la ventilación-perfusión puede estar dado por la embolia pulmonar y los trastornos de difusión del oxígeno por edema pulmonar. Todo esto es por alteración de la función pulmonar. Y por último, en las hemoglobinas, ¿cuáles están metidas ahí? La metahemoglobinемia y la sulfohemoglobulinemia, que pueden ser adquiridas o pueden ser congénitas. Acá tenemos una pregunta en la cual nos dice: el órgano que entre su componente linfático predominante presenta en su zona medular los corpúsculos de Hasal. Bueno, esta pregunta sí tiene un grado de ¿cómo se llama?, dificultad grande, porque los corpúsculos de Hasal son pequeños nidos que se forman ¿en dónde? En el timo. ¿Cuándo? Cuando se está desarrollando el timo durante la etapa embrionaria. Entonces, no va a haber nidos en el vaso, tampoco en los ganglios linfáticos, ni en las glándulas de Peyer que están localizadas en el intestino, ni en el glomus carotidio, ¿no? Esta, por ejemplo, el glomus carotidio es una respuesta de regalo, porque no tiene nada que ver con el problema de ni siquiera de células linfoideas. Un glomus, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es un glomus? ¿Se acuerdan? Un glomus es un shunt arteriovenoso. Es un shunt arteriovenoso que va a producir, ¿qué cosa? Hipertrofia de las paredes de las venas. Entonces es un glomus carotidio, no tiene nada que ver. El vaso, el ganglio linfático, el timo, la glándula de Peyer, por lo menos estas están relacionadas con respecto a los linfocitos. Así que acá, fíjense, vuelvo a repetirles y no me voy a cansar de decirles, en muchas oportunidades siempre hay una alternativa de regalo. Acá en esta pregunta nos dicen: el 90% de la matriz orgánica ósea está constituida por proteoglicanos, fosforoteínas, carbonato de magnesio, colágeno tipo 1 y hidroxiapatita. Acá también nuevamente hay respuestas de regalo. ¿Qué te están pidiendo acá? Matriz orgánica. No te están pidiendo matriz mineral. Entonces, nosotros recordamos, vemos que el componente orgánico, ¿cuál es? De todos estos, es el colágeno. Y el colágeno representa el 90-95% de la matriz orgánica. Después tengo componentes iónicos, que son ¿qué? Fosfato, magnesio, carbonato, fluoruros, citratos y cloruros. Y tengo el componente cristalino. ¿Qué cosa es? El mismo hueso, la parte mineral, los cristales. Esto cristalino significa el cristal, ¿no es cierto? Eso significa la hidroxiapatita. Entonces, como les decía, acá todas estas son de regalo. Hidroxiapatita no tiene nada que ver con orgánico. Carbonato de magnesio no tiene nada que ver con orgánico, y hay dos que estoy eliminando. Me quedaría proteoglicanos, fosforoteínas y colágeno tipo 1. Los proteoglicanos no forman parte habitual de la matriz ósea. Entonces, las fosforoteínas peor. La única es básicamente la colágeno tipo 1. O sea, revisen bien cuando tengan su examen. Muchas veces hay respuestas de regalo y no solamente una. La mayor parte de veces hay una, a veces hay dos o tres. Acá tengo una que dice: la pepsina es inactivada por la secreción acuosa del páncreas, la concentración gástrica de hidrogeniones, las prostaglandinas gástricas, el ácido desoxicólico y la concentración de gastrinas.
Esta también es relativamente fácil de responder. Fácil si yo recuerdo más o menos la estructura. Veo, por ejemplo, que tengo las células peptínicas que van a producir ¿qué cosa? Pepsinógeno. Las parietales, ácido clorhídrico, y las mucosas también pepsinógeno. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? El ácido clorhídrico lo que va a hacer es activar el pepsinógeno, ¿no es cierto? Y va a hacer que se forme pepsina. ¿Cómo es que se forma pepsinógeno? Recuerden que las células peptídicas son estimuladas ¿por quién? Por la histamina, la gastrina y la acetilcolina. Estos van a estimular estas células y estas células van a liberar pepsinógeno. Pero recordemos que también la gastrina, ¿qué va a producir? Ácido clorhídrico, y voy a tener hidrogeniones. Y los hidrogeniones lo que van a hacer es hacer que se produzca pepsina. Entonces, ¿quién es el que tiene que ver con la inactivación? El hidrogenio. Tan simple como eso. Recuerden que para que el jugo gástrico funcione bien, debo tener un pH bajo. Si aumenta mi pH, ¿qué va a pasar? No va a funcionar en forma adecuada. Por eso es que no hay que abusar mucho de los antiácidos. ¿Cuál de las siguientes arterias transcurre por la curvatura menor del estómago? Gastromental izquierda, gastroduodenal, gastromental derecha, coronaria estomática, vasos cortos. Bueno, acá sí hay que tener en claro la anatomía, porque si no difícilmente van a poder responder. Acá no hay manera de deducir. Entonces, pero ustedes tienen que recordar, básicamente recuerden que, ¿de dónde salen todas estas arterias? Básicamente salen del tronco celíaco. Y el tronco celíaco, recuerden que se divide en tres ramas: la esplénica, la hepática y la coronaria estomática. Y recuerden, coronaria viene de corona. Y recuerden, la curvatura del estómago forma como una especie de corona. Entonces, podrían sacarla de esa forma, ¿no? Pero no es la manera correcta. Tendrían que saber bien su anatomía para estar seguros. De esta manera podrían hacerlo en forma aleatoria. Entonces, la gastromental izquierda, la gastroduodenal, la gastromental derecha, la coronaria estomática, la gastromental derecha, todas estas tres van a hacer que más bien estén en la curvatura mayor, irrigando. La gastroduodenal, aparte de la curvatura mayor, va a irrigar el duodeno. La coronaria estomática es la curvatura menor, que es la respuesta correcta, y los vasos cortos también están en la curvatura mayor. La única que está en la curvatura menor es la coronaria estomática. Y esto es lo que estábamos hablando. Yo tengo la arteria hepática común, la arteria coronaria estomática y la arteria esplénica. La hepática común se divide en hepática propia, acá, la pilórica gástrica, acá, la gastroduodenal, que es esta de acá, la coronaria estomática, o también llamada arteria gástrica izquierda, porque se va para el lado izquierdo. La pilórica se llama también coronaria derecha, porque se va hacia el píloro. Entonces, la pilórica o gástrica derecha y la coronaria estomática o gástrica izquierda. Ahí sí, ni modo, tienen que memorizar eso. No hay manera de más o menos decirles. La única forma, como les digo, es coronaria, que más o menos da la forma de una corona, ¿no? Y la esplénica tiene la arteria dorsal del páncreas, que viene por la parte posterior del páncreas, hacia el lado de la columna. La arteria gastroepipoica izquierda, que va a irrigar como se llama, estómago y el epíplon mayor, y las gástricas cortas, que irrigan el estómago. Y esta es, creo que, la última. Acá nos dicen
El segundo mensajero implicado en la relajación del músculo liso vascular por acción del óxido nítrico es AMP cíclico, calcio, endotelina, diacilglicerol o GMP cíclico. Primero, veamos qué cosa es un segundo mensajero. ¿Se acuerdan qué cosa es un primer mensajero, un segundo mensajero? Porque si no recuerdan eso no van a poder dilucidar qué cosa es eso. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué es un primer mensajero? ¿Recuerdan? Primer mensajero es cuando yo, por ejemplo, tengo una anoxa y el organismo va a producir una sustancia que se va a activar y va a ir directamente a una célula. Esa sustancia va a estimular el receptor de una célula, pero esa sustancia no va a ingresar a la célula, se va a quedar afuera, pero ya estimuló un receptor, y ese receptor que se estimuló va a crear cambios al interior de la célula. Eso es primer mensajero, es decir, el primer mensajero no entra a la célula, produce cambios en la célula, pero no entra. El segundo mensajero es una sustancia que se crea al interior de la célula. Debe estar dentro de la célula para poder llamarlo segundo mensajero. No tiene que venir de afuera, se crea dentro. Entonces, analizando eso, ¿cuáles son los que están adentro de la célula? ¿Y cuáles son los que están afuera? Si estamos hablando de relajación muscular, contracción, relajación, eso tiene que ver con ¿qué? Con el calcio. ¿Y el calcio qué cosa está haciendo? Para que se contraiga y relaje tiene que estar entrando y saliendo de la célula. Entonces, por lo tanto, elimino la posibilidad de calcio. Entonces, eso no puede ser un segundo mensajero. En este caso no puede ser, en otros casos sí, pero en este no, porque estamos hablando de contracción-relajación. Segundo, endotelina. ¿Qué cosa es la endotelina? Es, como dice su nombre, es una sustancia producida por el endotelio vascular y que va a producir, ¿qué cosa? Vasoconstricción, al revés, vasoconstricción. Y acá me están diciendo relajación del músculo liso vascular, o sea, vasodilatación. Entonces, esto de acá también eliminado. ¿Qué cosa puede estar al interior de la célula? El AMP cíclico, el GMP cíclico y el diacilglicerol. Tengo esas tres posibilidades. Mira, ya he eliminado dos. Entonces, ¿cuál es el que tiene que ver con la relajación del músculo liso vascular? Músculo liso vascular, no estamos hablando del músculo estriado, sino del liso. Entonces, bueno, esta imagen que parece recargada, recuerden que acá es lo que está hablando es relajación, y quien está encargado de relajación principalmente es el óxido nítrico, ¿no es cierto? El óxido nítrico, ¿qué cosa va a hacer? Lo que el óxido nítrico va a hacer que el GTP, el guanidil ciclasa, trifosfato, se convierta en GMP, monofosfato. ¿Y esto cómo es que lo hace? ¿Cómo hace esto? A través de una enzima. Esto va a estimular la formación de proteína quinasa. Y esa proteína quinasa va a activar ¿qué cosa? El inositol 3-fosfato. Esto de acá va a producir que haya un cierre en lo que es los canales de potasio. Pero acá yo veo quién es el que estimuló a quién estimuló el óxido nítrico, es al GMP cíclico, y acá lo tengo. El AMP cíclico no se estimula directamente. ¿Por qué? Porque para estimularse tiene que tener una activación a nivel de receptor beta adrenérgico. ¿Y esto quién lo hace? Generalmente lo hace las fosfodiesterasas. Entonces, en este caso, simplemente es la
GMP cíclico la que va a ocasionar que haya una relajación en el músculo liso. Simplemente recordando qué cosa es un primer mensajero y un segundo mensajero, yo puedo deducir cuál es la respuesta correcta, ¿no? Acá tenemos el AMP cíclico, que tiene que ver con lo que digo, la proteína quinasa activa, el calcio, que ya les he dicho que entra y sale, así que no puede ser ni primer ni segundo mensajero, el diacilglicerol, que tiene que ver con los receptores de fósforo, y por último el GMP cíclico, que es realmente la respuesta correcta. El óxido nitroso forma un complejo ¿con quién? Con el grupo M, que está unido a la guanilato ciclasa citoplásmica, y esto va a producir la activación de las enzimas que catalizan la conversión del GTP en GMP cíclico y pirofosfato inorgánico, en presencia de ¿quién? Del ion magnesio. El GMP cíclico actúa como segundo mensajero intracelular para inducir la relajación del músculo liso vascular. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.